un ejército que está en guerra en este momento, Sí. un ejército invasor, un ejército que está perpetrando, violentando la soberanía de otro país, de un país independiente, un país soberano, en este momento, un violentador claro de derechos humanos, no puedes premiarlo metiéndolo a una ceremonia protocolaria republicana a que desfile. Además, fue el Senado quien les dio el permiso, ¿no? Algo ahí pasó, que les dieron el permiso porque entran armados, además. O sea, todos vamos a comentar, pero vamos a iniciar con Kenia. Hubo un desfile del 16 de septiembre. Las fiestas patrias son de todos los mexicanos, de todas las mexicanas. Nadie tiene por qué apropiárselas como ha estado pasando. Entonces, si nos gusta, si comentamos algo, Kenia. Claro, que ni nos enteramos. Déjenme decirles que, a ver, 213 años de la independencia y dice claramente el dicho, la forma es fondo. Y hoy López Obrador ha demostrado este fin de semana cómo no le gustan los contrapesos. No le gusta escuchar a cualquier otra voz que no sea la suya o la de sus subordinados, que por cierto le dan la razón solo a él. El desfile de este fin de semana y la celebración del grito de independencia demuestra cómo López Obrador lo único que quiere cerca es a quien de manera abyecta le dice sí, señor. Por cierto, todos esos que tenía él al lado no son leales a México, son leales solamente a López Obrador y a sus irresponsabilidades. Yo quiero poner el énfasis en algo que incluso lo hemos litigado en este fin de semana en las redes sociales, pero miren, si el presidente de la República piensa que no invitando a la presidenta de la Corte, no invitando a la presidenta de los diputados, no invitando a la presidenta del Senado de la República, con eso, quitándolas, digamos, de la celebración, va a quitar los contrapesos, está muy equivocado. Porque hoy más que nunca la Corte ha demostrado que va a hacer valer la Constitución y porque evidentemente en términos legales vamos a dar la batalla tanto en el Senado como en Cámara de Diputados para que sus aberraciones presupuestales no puedan transitar y si lo aprueban, que sepa el pueblo de México todo lo que están haciendo mal. A mí lo único que me demostró este fin de semana con una foto de él sin las 3 mujeres más poderosas de este país, hablando en términos políticos, es que es autoritario y, por cierto, además es misógino y machista. Profundamente. Bueno, aquí lo que hay que decir primero es que tanto la ceremonia de conmemoración de los niños héroes, que fue la semana pasada, 13 de septiembre, como la del grito de independencia, como la del desfile de independencia, son actos republicanos, son actos de Estado. No son fiestas particulares del presidente, no es una pachanga a la que puede invitar a sus cuates y a los que no. Siempre convergen ahí los 3 poderes del Estado, representados por sus titulares. Son pocos los actos republicanos, los actos en este país donde convergen los 3 poderes del Estado. Antes convergían en la ceremonia que se llevaba a cabo, el protocolo de presentación del informe presidencial. Ahí estaban los tres poderes. Ahora son muy pocos los eventos donde convergen. Uno de ellos, por ejemplo, es en la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución, que si se acuerdan, en Querétaro se enojó el presidente. Bueno, para empezar, a Santiago Krill y a Norma Piña, titulares del Poder Legislativo y Judicial, los mandó, creo que ahí junto al baño, ¿no? Los mandó ahí, a la esquina, ¿no? Para que no se juntaran ahí con él, que no lo vieran con ellos. Y además se enojó porque no se puso de pie Norma Piña cuando dio su discurso el señor. No, entonces ese es un evento republicano. No es optativa la invitación a un poder, es simplemente que es un evento de Estado y son 3 los poderes del Estado y a ti te toca organizarlo, pero la fiesta no es tuya. Entonces, no invitó a estos eventos a las titulares del Poder Legislativo y tampoco a la titular del Poder Judicial, que porque les cae mal, que porque se llevan mal, que es evidente que no tienen buena relación, que me cae gordo y no lo invité mal. Bueno, pues cuando hagas tu fiesta de 150 años, entonces ya las excluyes de tu fiesta, ¿no? Les haces groserías ahí, lo que tú quieras, ¿no? Que no les llegue la invitación. Mientras tanto, estás obligado a hacer un evento republicano. Entonces, tuvimos eventos republicanos, eventos de Estado,
donde no estuvieron las titulares de dos poderes. Pero ¿qué tal el año pasado o antepasado sí estuvo este señor Díaz-Canel, el cancerbero de la dictadura cubana, Sí, claro. como orador principal, además, algo que nunca habíamos visto en la historia? Y además en el desfile, en esta ocasión vimos al ejército ruso desfilar, ¿no? A ver, quiero aclarar que desde hace muchos años participan en el desfile contingentes de varios ejércitos de varios países. No es nuevo y está perfecto conocerlos y que la gente sepa cómo son sus indumentarias y demás. A ver, un ejército que está en guerra en este momento, Sí. un ejército invasor, un ejército que está perpetrando, violentando la soberanía de otro país, de un país independiente, un país soberano, en este momento, un violentador claro de derechos humanos, no puedes premiarlo metiéndolo a una ceremonia protocolaria republicana a que desfile. Además, fue el Senado quien les dio el permiso, ¿no? Algo ahí pasó, que les dieron el permiso porque entran armados, además. O sea... Sí, eventualmente no hay ni permiso, puede ser Hay nada dos- más el ejército, ¿no? El asunto, digamos, dos cosas. Uno, las fiestas no son fiestas tuyas, No. son de la patria, ¿no? Eso, por favor. Son ese actos republicanos. sentido patrimonialista de López Obrador es también una declinación a ser presidente y quedarse como, y a ser nada más autoritario, ¿no? No tiene nada republicano. Él, en el grito se invita, obviamente, a los otros poderes porque es republicano. También es su evento. Y en cambio no lo hizo, que porque le caen mal, ves, pues si no es a gusto se invita y es el presidente, la presidenta de la Corte, la presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados. Casualmente mujeres. Luego no, que no se queje, que digamos que es un misógino. Bueno, casualmente, por primera vez, se le ocurrió no invitarlas cuando se trataban de mujeres. Esa es la verdad. Porque en las otras ocasiones sí les invitó. Perdónenme, eso va de entrada un supuesto de violencia de género que no pienso denunciar ni nada de eso, porque todavía... No, eso lo exhibe a él más exhibe que totalmente, ¿no? nada, ¿no? Entonces, y luego viene el 16. Sí es cierto que la Sedena invita a militares, porque otra vez se les ocurrió Sí. con Calderón, porque lo traen aquí. Es que con Calderón también vino el ejército ruso, pero no estaba invadiendo otro país, maestro. Yo- Que Tantito también sentido vinieron los de común. China, pero no está invadiendo otro país. Ni siquiera les pedimos que estuviera, por lo menos en la neutralidad no debió haber invitado a ninguno de los. O invitas a los dos, ¿no? O invitas a los dos, como está muy complicado, pues no se invita. La verdad es un pleito sin sentido, porque además en términos internacionales, pues hay órdenes de aprehensión, está violentando derechos humanos, hay 20,000 niños Denuncias por denunciados en crímenes secuestros de lesa niños. humanidad. Entonces, de niños y niñas, y por supuesto nosotros ahí metido innecesaria la Bueno, invitación. yo lo primero que diría es que no es lo mismo que lo mismo, que no frieguen, porque el presidente Calderón efectivamente en 2010, hablando de los festejos del centenario y del bicentenario, recordarán, en 2010 invitó efectivamente, pero le solicitó al Senado que el Senado autorizara el ingreso. La diferencia con este señor Es que no hubo López Obrador autorización. es que como no respeta la ley ni la Constitución y no respeta los demás poderes, le valió gorro el ok. Senado, por cierto, Sí, porque se sorprende todo. cuyo Senado tiene mayoría, ¿eh? O sea, él mismo pudo haberles pedido a sus lacayos que tiene ahí en el Senado que le hubieran autorizado la entrada a esta, digamos, a esta celebración, pero no respeta ni a los suyos. O sea, López Obrador no respeta ni a los morenistas. A diferencia, dice el 73, fracción tercera de la Constitución, que tiene que autorizar las tropas del Senado de la República. Lo hizo el presidente Calderón, no lo hizo López Obrador. Pero no lo Así ha hecho es que- nunca, porque también este año no nada más es el ejército ruso, otros que pudieran ser cuestionables y que no pudieran, son cuestionables. Pues el ejército cubano marchó, el nicaragüense, que marchó, el venezolano marchó, el año pasado Claro. también, el antepasado también, o sea, no puede ser. Ahora, No, un ejército tan, además, digamos, un ejército tan violento como el nicaragüense que tiene perseguida a oposición. Presos iglesia, políticos, represión. El Señor los invita.
los invita al Día Nacional, pues sí, no es su fiesta. Y también tiene que saber que eso es una posición de Estado. Por eso la embajadora de Ucrania reclama con toda Con justa razón. Tiene toda la razón. Ahorita si quieres leemos justamente el tuit de la embajadora de Ucrania, pero a mí lo que más me preocupa, digamos, es que con este tipo de acciones autoritarias pone a México en la posibilidad de un conflicto internacional, López Obrador. Ese es el tema de fondo. No razona, digamos... Igual ya ni lo toman en serio, pero bueno. No razona este tipo de confrontación y claro que la embajadora reclama y dice, el desfile, la embajadora de Ucrania en México que se llama Oskana Dramatechka, dice, el desfile cívico-militar en la Ciudad de México, mancillado, esas son las palabras que ocupa la embajadora, mancillado por la participación de un regimiento ruso. Dice ella, sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre. Claro. ¿Cómo es coherente, señor López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país? Reclama, por supuesto, la embajadora de Ucrania. Y evidentemente, si vas a fijar posición, pues lo que tendrías que haber hecho como primer mandatario es neutralidad. Y en este caso, lo que menos López Obrador tiene es neutralidad, porque lo que él quiere es beneficiar a los suyos, a sus cuates aunque él pregona que la doctrina Estrada y el principio de no intervención, sí, etcétera. Pero mira, esto no es nuevo. A ver, tienen una obsesión con este tema de la guerra en Ucrania. ¿Te acuerdas, Margarita, en la Cámara de Diputados, que una videoconferencia, ni siquiera una videoconferencia, un mensaje grabado del presidente Zelensky de Ucrania en el grupo de amistad México-Ucrania, ¿no? que se puso ahí, y estuvo presente Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados a escuchar en la televisión el mensaje. Hicieron un escándalo y solicitaron la renuncia de Santiago Krill como presidente de la Cámara porque no era la posición de la Cámara de Diputados. Pues ya se declararon prorrusos, o sea, pero pues digo, caray, estar del lado de el que sea, de un país que violenta la soberanía de otro país, de una nación independiente, ¿no? O sea, realmente es miserable, realmente no tiene nombre lo que están haciendo, y bueno, pues esto va a tener consecuencias porque ya dio la vuelta al mundo. Ya hay, por supuesto, preocupación en varios países, lo han señalado, los medios internacionales lo han consignado, porque le dimos entrada al ejército ruso. Y la embajada rusa en México, feliz. Mandó un tuit también presumiendo el ejército ruso orgulloso desfila en la capital mexicana y explican la historia del regimiento. De México, qué que barbaridad. No es neutral, que está a nuestro favor, que no es cierto que condena. La embajadora, con mucha calidad y en defensa también de su país, porque obviamente está en defensa de su país, claro, pues sí solicita pues congruencia elemental, y bueno, pues sí son decisiones de Estado que no ayudan en nada ni a la política internacional, ni a él mismo. La verdad es que ni a él mismo. No le ayuda, no. O sea, a ver, es que es de verdad increíble la manera con el desparpajo, con el desorden, cómo ha manejado la política exterior de este país Andrés Manuel López Obrador. Y que también lo hizo Calderón, y también aquí Martín me está soplando, ¿Qué te importa, hombre? Pero lo hizo bien. Pero el presidente Calderón lo hizo bien. Y no había guerra, no había invasión. Además, no había una declaración de neutralidad, según usted. Claro. No había muchas cosas. Entonces, muy mal no haber invitado a los poderes. No es ese el presidente que hizo una propuesta en la ONU para la paz mundial y que él iba a ser el mediador y quién sé qué. Y ahorita se clava ya del lado de los rusos, ¿no? Quiere ser premio Nobel de la Paz y se propone para el que inicia la guerra. Y de repente se pone de un lado. Y además se enojó porque no le dieron el premio Nobel de la Paz. Reclamó cuando se lo dieron. ¿Por qué le dan el premio a gente que nadie conoce? Todavía se enojó. Oye, pero sí es cierto, O sea, fíjate, enojó. quiere que le den un reconocimiento de paz cuando está del lado del que inicia la guerra. Claro, esto es increíble. Es totalmente Se pone de un lado y es del que inicia la guerra, y luego todavía quiere que ayude a conciliar. Increíble, ¿eh? Vive en un mundo, en Pejelandia, que sí es una barbaridad lo que está haciendo así. Y hablando de Pejelandia, pues hay muchas cosas. También lo que sigue, algo más de desfile de... No, pues nada más resaltar, nada más para cerrar, una vez más, no estuvieron presentes
los poderes judicial bien y importante, legislativo, sí. pero sí el ejército ruso, el venezolano, el nicaragüense y el cubano, ¿no? Terrible. Terrible. Ahora, lo que sí es un hecho para, por supuesto, Majadería republicana. para la embajada de Ucrania, para el gobierno de Ucrania, para las y los ucranianos, eso que sucedió en el desfile no representa a los mexicanos. Esa es una posición única y exclusiva de López Obrador y de su autoritarismo, para que no haya, digamos, algún tipo de confusión. Y así está también el presupuesto de autoritarismo, ¿no? Déficit público, deuda pública, es increíble Eso, lo que estamos viendo y todo directo a comprar votos, ¿eh? Oigan, Es yo quiero hablar terrible de lo pésimo que es este gobierno para administrar los recursos de los mexicanos. Ahora resulta que están pidiendo 6,000 millones de pesos para comprar un avión y el avión que vendieron lo vendieron en 1,600 millones de pesos. Fíjense nada más